Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Vernon Val y este es mi canal de YouTube de tutoriales Novelty. En este nuevo vídeo voy a dedicarlo a explicar cómo comenzar a escribir una novela visual de principio a fin. Y no me refiero a cómo manejar programas dedicados a esto como son Novelty o Ren'Py. En este vídeo voy a dejar los programas de un lado y me voy a referir a algo más profundo y complejo, que es la creación de la historia o de la novela en sí. Principalmente voy a enfocarme en todo lo que debemos de saber y lo que deberíamos de hacer antes de ponernos a escribir, ya que muchos de nosotros, y me incluyo entre ellos, hemos cometido muchas veces el error de empezar a escribir a lo loco cuando queremos ponernos a crear una novela. No digo que esto no pueda funcionar, pero en mi opinión no es el proceso correcto, ya que generalmente tenderemos a cometer errores y por ende a abandonar el proyecto. Crear una novela visual lleva tiempo y dedicación, pero sobre todo necesitamos tener las ideas muy claras y estructuradas antes de ponernos a escribir su contenido. No quiero alargarme mucho con el tema, ya que por sí esto puede ser muy extenso, así que voy a intentar explicar todo con esquemas y resúmenes. Este sería a grandes rasgos un esquema principal de todo aquello que yo hago y que debería de tener claro antes de ponerme a escribir. Así que voy a ir analizando cada uno de los pasos punto por punto. En primer lugar, yo me suelo hacer una pequeña información principal. Aquí registro qué tipo de novela voy a escribir, si va a ser un eroge, un otome, etc. Y a qué público va a ir dirigido. Por supuesto, en qué idioma y en qué plataforma voy a desarrollarlo. A simple vista esto puede parecer una tontería, pero creedme que muchos de nosotros nos ponemos a escribir sin tener claras algunas de estas ideas. Por ejemplo, si yo voy a desarrollar una novela para Android, tengo que tener claro que Novelty no me va a servir y voy a tener que tirar de otras aplicaciones como son Ren'Py. O si por ejemplo quiero dejar abierta la opción de una traducción a otro idioma, será mejor que esto lo tenga claro y lo tenga en cuenta a la hora de pasar nuestra novela de papel al proyecto. El siguiente punto será hacernos un resumen. En él anotaremos una pequeña sinopsis de la historia, dividiremos nuestra obra en actos y estableceremos cuáles van a ser nuestros personajes, tanto principales como secundarios. También yo lo que suelo hacer es buscar ya los recursos necesarios para comenzar a escribir. Fijaros que en la sinopsis de mi ejemplo yo he resumido en unas pocas líneas la idea principal de mi obra. En este caso sería: tras el divorcio de sus padres, Bastian se ve obligado a pasar todo el verano junto a su madre en el pueblo de sus abuelos, lugar que no visitaba desde que era un niño. Un lugar aburrido rodeado de montañas, lagos y bosques, donde un chaval de su edad poco puede hacer para divertirse. Tras llegar al lugar, Bastian conocerá a un grupo de amigos que año tras año se han visto obligados, igual que él, a pasar allí las vacaciones. Ana, Julia, Charles, Víctor y Marie han descubierto durante años la forma en la que un grupo de jóvenes pueden divertirse en un lugar como ese y llevarse los secretos de vuelta a casa año tras año. Bien, con esto yo ya tengo una idea clara, una base con la que puedo trabajar y con la que puedo comenzar a escribir. Lo siguiente que voy a hacer es dividir mi historia en actos. En este caso voy a hacerlo en 4 actos, para el ejemplo que yo he creado, en el cual el primer acto será para la ruta principal y que utilizaré de ruta común para todos los personajes. Los otros 3 actos serán individuales para cada una de las rutas, en este caso para Ana, Julia y Marie, que van a ser las chicas que van a tener sus rutas principales. Bien, el siguiente paso, los recursos. Necesitamos recopilar la mayor cantidad de fondos, audios y personajes que se adapten a nuestra historia. Con esto no quiero decir que tenemos que tener todos los archivos antes de ponernos a escribir. Pero sí que es cierto que si por ejemplo nuestra historia se desarrolla en un centro educativo, debemos recopilar la mayor cantidad de fondos de aulas, pasillos, escuelas, etc. Al igual que nuestros personajes deberán ser adecuados para la historia, deberán ir uniformados con un uniforme escolar.
O, por ejemplo, reunir sonidos de timbres de recreo o gente, muchedumbre de alumnos, etc. Todo aquello que se adapte a nuestra novela. O si, por ejemplo, yo estoy escribiendo una novela futurística sobre el espacio, pues debo tener claro que debo tener los recursos para esas escenas. Debo tener fondos del espacio exterior, de naves espaciales, debo tener sonidos y personajes que se adapten a ese entorno. Esto debo tenerlo claro antes de ponerme a escribir, porque si no, luego puede ser un hándicap que nos puede hacer perder todo nuestro progreso. Bien, fijaros que, por ejemplo, yo en mi caso voy a crear una novela que va a ser en un entorno de naturaleza, de bosques, y por lo tanto tengo ya mis recursos preparados. Tengo un montón de fondos de lagos, de ríos, de bosques, de naturaleza, ¿vale? Para la hora en el que yo ponga a crearme esas escenas, tener ya imágenes de donde poder tirar, de donde poder añadirlas a mis proyectos. Bien, nos metemos ya con los personajes. Este es un punto muy importante de la novela. Los personajes es algo que tenemos que tener muy claro y muy definido antes de ponernos a escribir. Yo lo que suelo hacer cuando creo mis personajes es me creo unas fichas donde me hago unos resúmenes bastante densos sobre cada uno de los personajes. ¿Por qué? Los personajes, mucha gente cuando se pone a crear un personaje cree que simplemente es darle una imagen y empezar a meterle texto a lo loco. Eso es un error que cometemos muchos al principio y es un error muy fatídico a la hora de crear una novela. Un personaje es algo muy denso y que debe estar muy bien estructurado. Un personaje no es solo darle líneas de código, líneas de texto, sino que tiene que tener una conexión con la historia, tiene que tener una personalidad. Nosotros cuando creamos un personaje tenemos que tener muy claro antes de empezar a meterle contenido si ese personaje va a ser tímido, extrovertido, alegre, alocado. Tenemos que tener clara cuál va a ser su personalidad. Tenemos que darle una historia, tenemos que darle una vida a ese personaje. ¿Qué pasado le ha llevado hasta allí, hasta la novela? ¿Qué le hace estar allí en esa novela? Y sobre todo, ¿qué conexión tiene con el resto de personajes? ¿Qué relación tiene? Todo esto va a hacer que nuestra novela tenga vida, ¿vale? Que nuestros personajes estén relacionados, que haya una historia y que, sobre todo, que todos nuestros personajes tengan una personalidad. Cuanto más diferente y más definida esté, más fuerza va a tener nuestra novela. Por supuesto hay que darle un rol a cada personaje, tenemos que saber si va a ser el principal, el secundario, si va a ser un protagonista, los nombres, apellidos, edad. Cuanto más datos tengamos sobre nuestro personaje, más sencillo luego nos va a ser para nosotros escribir sobre él. Y sobre todo en el caso de que no sea un personaje secundario, en el caso de que tenga rutas tenemos que dejarlas muy claras. ¿Cuántas rutas va a tener? Si van a ser con finales buenos, malos, etcétera. Yo, por ejemplo, para el caso que he creado, para el ejemplo que he creado, os pongo un ejemplo de cuál va a ser mi personaje principal. Los datos van a ser Bastian, va a ser su nombre y tiene 18 años. Su rol va a ser el protagonista y va a ser la primera persona con la que el lector, la primera persona para el lector. Su historia, he hecho en unas pequeñas líneas cuál va a ser su historia y cuál va a ser la conexión con sus personajes. Su personalidad, he puesto Bastian será un joven antipático, arisco y remilgado al comienzo de la historia, reacio a la hora de entablar nuevas amistades en el pueblo, pero por suerte o por fuerza no le queda más remedio que cambiar, llegando incluso a conocer el amor o terribles desavenencias dependiendo de la ruta a seguir. Las rutas. Este va a ser un personaje principal y no va a tener una ruta específica, aunque sí que podrá desviarse en algún momento de las rutas para tener un final trágico. Bien, yo ya he definido mi personaje principal. Ya tengo una base de la que partir y de la que escribir mis líneas. Tendría que hacer esto con cada uno de los personajes, ya sean protagonistas o si son secundarios. Sí que es cierto que, sobre todo con los personajes secundarios, no tenemos por qué tenerlos completamente definidos antes de ponernos a escribir, ya que muchas veces conforme vamos escribiendo la historia nos pueden ir surgiendo personajes secundarios.
Pero sí que es verdad que los protagonistas hay que tenerlos muy claros y muy definidos antes de ponernos a escribir nuestra historia. El siguiente paso será crear una infografía de rutas. Es decir, si nosotros tenemos 3, 4, 5 personajes principales y cada uno va a tener su ruta, debemos de tener claros cuáles van a ser los pasos a seguir para encaminarnos por esas rutas. Yo aquí he puesto un ejemplo muy sencillo, tan sencillo que vamos, es simplemente un esquema para que veáis cómo se debería hacer. Pues yo, por ejemplo, en este caso, para mi ejemplo, primero empezará la historia con una introducción, continuaremos con el acto 1, que como hemos dicho anteriormente será una ruta común y una ruta principal, y a partir de ahí comenzaremos con las decisiones que nos llevarán a cada una de las rutas individuales. En este caso serán 3, la de Anna o Anne, María y Julia. Fijaros que aquí he puesto unos puntos suspensivos donde ocurrirían los actos 3, 4, habría un montón de decisiones y al final acabaríamos con los finales. Un final bueno y uno malo para Anna, un final bueno para Marie y un final bueno y un final malo para Julia. En uno de ellos, en el de Julia, te podrías desviar incluso para acabar en tragedia para el personaje principal y tener que reiniciar la novela. Esto es, como ya digo, algo muy sencillo, muy esquemático. Fijaros, por ejemplo, cómo serían las rutas de una novela muy conocida, muy famosa y un éxito, que es Katawa Shoujo. Fijaros que, es que hay cientos de conexiones, de pasos para saltarse, para seguir y para... estas rutas es una ruta ya muy compleja y que si queremos crear algo ya a nivel profesional y a nivel que sea bueno, deberíamos crear algo similar. Esto nos va a llevar mucho tiempo, pero sobre todo hay que tenerlo muy claro antes de ponernos a escribir, ya que dependiendo de cómo sean las rutas, deberemos de crear unas escenas u otras. Y por último, entramos en escenografía y en audios. En la parte de escenografía deberemos ir registrando nuestros backgrounds o fondos, nuestras animaciones y cinemáticas en el caso de que haya. Esto sí que es cierto que no suelo tenerlo preparado antes de ponerme a escribir, sino que en esta parte, tanto en escenografía como en audios, lo que hago es que conforme voy escribiendo mi novela, suelo ir dejándome preparados y registrados todo esto para trabajar con ello después. Es decir, por ejemplo, yo comienzo a escribir mi historia y escribo la escena 1. La escena 1 va a ser nuestro protagonista en su habitación, en su dormitorio. Bien, pues yo en la parte de escenografía ya me dejo apuntado y me busco los backgrounds y los fondos que voy a necesitar. En el caso de que tenga que añadir alguna animación o alguna cinemática, también la dejo preparada para cuando tenga que montar mi novela en un proyecto de Novelty o de Ren'Py, tener ya los archivos preparados. Lo mismo con el audio. Tengo que tener los BGM o Background Music, las escenas de vocal, si se escuchan algunas palabras, algunos gritos, etc. Y los efectos de sonido, pues por ejemplo un timbre, el abrir de una puerta, un puñetazo, un golpe, cualquier cosa. Todo esto, como ya digo, no lo creo antes de ponerme a escribir, sino que lo hago de forma paralela. Conforme voy escribiendo, cada una de las escenas que yo voy escribiendo, me voy preparando los archivos y los voy dejando bien organizados y estructurados. De forma que cuando yo tenga que montar mi novela y pasarla de papel a Novelty o a Ren'Py, tener ya todos los archivos bien preparados y organizados. Pues bien, esto sería todo lo que yo recomiendo tener antes de ponernos a escribir, ¿vale? Si tenemos muy claro todo esto, es decir, si tenemos una información principal, un buen resumen, unos personajes bien declarados, unas rutas bien estructuradas y una escenografía y unos audios bien preparados conforme vamos escribiendo, todo esto hace que nuestra novela tenga muchos puntos para llegar a buen puerto y que no se nos quede por el camino. Espero que esto os haya servido, espero que os haya dejado un poquito más claro de cómo creo yo mis novelas y que, bueno, que empecéis a crear vuestras novelas de una forma un poco diferente y comenzando bien desde el principio. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y un saludo de Vernon Ball. Chao.